Buenas noches. El Estado de Derecho tiene 4 pilares, aunque a veces nos olvidamos de uno de ellos. Está la educación, la sanidad, los servicios sociales y la justicia. La justicia es el último baluarte de defensa o de la restauración de los derechos de los más débiles. Pocas personas saben que en un espacio pequeño, que es un juzgado, conviven 3 administraciones públicas. Por un lado, el que pone el juez, que es el Consejo del Poder Judicial; por otro lado, el Ministerio de Justicia, que pone al secretario judicial; y por último, la comunidad autónoma, que es la que aporta los recursos humanos, los recursos materiales. Precisamente la Comunidad de Madrid está en el epicentro de este debate sobre si la justicia, que está llegando tarde y mal en ocasiones, realmente funciona o no. Porque cuando una justicia llega tarde ya no es justicia, puede ser otra cosa, pero no lo es. Para debatir sobre las soluciones a la justicia en Madrid, pues se nos ha ocurrido invitar a los responsables de los programas electorales de la Comunidad de Madrid y de las candidaturas, las distintas candidaturas, y todos han tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Por un lado, buenas noches, tenemos a Javier Hernández, funcionario de la Administración de Justicia. Buenas noches, muchas gracias por venir. Es el coordinador de Izquierda Unida del programa precisamente relacionado con la justicia. Buenas noches. Buenas noches. Aquí a mi derecha tenemos a Juan Trinidad, representante de Ciudadanos, abogado, especialista en Derecho Mercantil y candidato también en la lista de la Comunidad de Madrid por vuestra formación política. Por otro lado está Lorena Ruiz Huerta, candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid y abogada especialista en Derecho Penal y de Familia. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por venir. Pilar Llop, muchas gracias por venir. Buenas noches. Es magistrada, gracias. Magistrada, especialista en violencia sobre la mujer, en igualdad y candidata por el Partido Socialista Obrero Español. Y por último, Manuel Quintanar. Buenas noches. Profesor de Derecho Penal y candidato también a la Comunidad de Madrid. Muy buenas noches. Muchas gracias, Julia. Muchísimas gracias a todos vosotros. Quería preguntaros, hay comunidades donde, como están transferidas las competencias, hay comunidades que tienen, que funcionan más o menos bien. Puede ser País Vasco o incluso en Cataluña, pero sin embargo en Madrid adolece de algunos problemas. Lo que quiero preguntaros a todos, lo que los ciudadanos nos preguntamos cuando vamos a los juzgados y vemos todos esos papeles acumulados o cuando nuestros asuntos se van dilatando, es qué es lo que está ocurriendo en Madrid. Y nada, pues si os parece, Javier, por el orden de intervención, si nos puedes contar un poco cuál es vuestra percepción por Izquierda Unida. Bueno, buenas noches y gracias por vuestra invitación. Por supuesto, el problema de la justicia en la Comunidad de Madrid es un problema endémico de hace demasiados años. No es un problema que venga de ahora y que se haya desarrollado en los últimos años. Yo creo que desde que gobierna el Gobierno del Partido Popular en Madrid, en la Comunidad de Madrid, los retrasos en la Administración de Justicia en cuanto a la inversión de medios materiales y personales es absolutamente insoportable, absolutamente insoportable. Se ha devaluado la intencionalidad del Gobierno, de este Gobierno de la Comunidad de Madrid, que intenta por todos los medios explicar a la ciudadanía que es un Gobierno que no ha detraído recursos de los servicios públicos. Pues la demostración más palpable de que esto no es verdad, de que es una absoluta falsedad, es que en Madrid se han eliminado de golpe 550 puestos de trabajo que han obligado a esta Administración de Justicia a ralentizar de manera muy grave los procedimientos judiciales. Si el principal problema que tiene la ciudadanía es que la Administración de Justicia sea rápida, no solamente gratuita, sino rápida y eficaz, no se puede pretender que la justicia sea rápida y eficaz si se eliminan puestos de trabajo, si se eliminan medios materiales y económicos, si se asusta a los trabajadores con actitudes que son claramente, desde nuestro punto de vista, insoportables, como firmar acuerdos con los funcionarios de la Administración de Justicia para garantizar avances en la mejora de las infraestructuras, de los medios tecnológicos, etcétera, etcétera, y de los medios en general de esta Administración de Justicia, y luego incumplir reiteradamente, mes tras mes, año tras año, esos acuerdos. Muchas gracias. Juan Trinidad, por Ciudadanos. Pues, ¿cómo veis vosotros los problemas de la Comunidad de Madrid? Pues, ¿Coincidís un poco? Coincidimos prácticamente en el diagnóstico. Hay una evidente falta de provisiones presupuestarias, previsiones presupuestarias van disminuyendo año a año. Quizá nos podrá decir que sí, que han aumentado incluso este año las partidas presupuestarias, pero tienen un poco de truco porque son para
pagar, ya son provisiones ya para pagar por sentencia las pagas extras de los funcionarios que por sentencia, pues como digo, por sentencia están obligados a pagar, o incluso partidas presupuestarias para pagar el turno de oficio. En realidad lo que se está haciendo es año tras año bajar este presupuesto en justicia. ¿Qué conlleva todo esto? Pues falta de medios humanos y materiales. Como bien has dicho, pues hay muchas vacantes que no se cubren y bueno, el deterioro de los edificios donde trabajan los funcionarios que habría que solucionar, evidentemente. Muchas gracias, Lorena. Además, aparte de candidata, también es, como otros de los presentes, ejerciente, con lo cual conoces bien los tribunales. ¿Nos podrías contar un poco cuál es, desde el punto de vista de Podemos, el diagnóstico por vuestra parte? Sí, bueno, yo empezaría haciendo un diagnóstico un poquito más amplio, porque no en vano la Comunidad de Madrid está dentro del Estado y la justicia afecta al Estado completo. Y yo empezaría diciendo que lo primero que está en crisis es la democracia. La democracia en este momento está en una situación de grave riesgo y la justicia tiene un papel muy importante que jugar dentro de la salvación de la democracia. En primer lugar, porque son los jueces los garantes de la Constitución y de los derechos de los ciudadanos y funcionan también como un poder que controla a los otros dos poderes del Estado. Y, sin embargo, teniendo la justicia este papel tan importante que tiene, yo encuentro tres problemas muy graves en el diagnóstico que dejan a la justicia casi herida de muerte. En primer lugar, en cuanto al acceso a la justicia. Tenemos un problema de que con la ley de tasas del Partido Popular muchos ciudadanos se quedaron fuera del acceso a la justicia. Han suprimido la justicia universal, con lo que eso supone también de restricción del acceso a la justicia, y, por último, las restricciones en materia de turno de oficio. Por otro lado, tenemos un problema de altísima litigiosidad en la Comunidad de Madrid y en todo el Estado, pero concretamente la Comunidad de Madrid pues tiene que hacerse cargo del 16% del total de los asuntos de la justicia de la Comunidad del Estado, con solo un 13% de los jueces. Y el último de los problemas, además de esta alta litigiosidad, que lo que conlleva es que la justicia sea muy lenta y, por tanto, ineficaz, el tercero de los problemas, como digo, es que estamos asistiendo a una serie de reformas legales que lo único que hacen es incrementar esta alta litigiosidad y, además, recortar los derechos de los ciudadanos. Muy bien, muchas gracias, Pilar. Pilar, yo, por parte del PSOE, vosotros eres juez, imagino que tú también, igual que los demás, pues lo conoces bastante bien. Algo conozco sobre la Administración de Justicia y particularmente sobre la Administración de Justicia en Madrid. No soy jueza, ahora estoy en excedencia voluntaria, pero sí he tenido la oportunidad y el privilegio también de servir a la ciudadanía en Madrid, tanto en Alcalá de Henares como en Madrid capital. Evidentemente coincido con mis compañeros y compañeras en que la justicia en Madrid está adoleciendo de una falta de recursos materiales y humanos que hacen que la justicia se esté ralentizando. Y esto no se puede consentir de ninguna manera, porque la justicia tiene la función fundamental de defender de manera independiente los derechos de la ciudadanía, porque la justicia no puede ser considerada un fin de lujo. Los tribunales no pueden ser considerados como limitadores de derechos, sino que los tribunales son agentes de desarrollo social y precisamente por eso deben ser apoyados desde las instituciones para dotarles de los suficientes recursos económicos y recursos humanos para dar una justicia de calidad a nuestra ciudadanía. Por ello, nosotros hemos también diagnosticado que los ejes fundamentales en los que debemos incidir y porque nuestra justicia en la Comunidad de Madrid se está desangrando son relativos a las infraestructuras. Habrá que analizar el subeje de la Ciudad de la Justicia y qué ocurre con las actuales sedes judiciales y su mantenimiento, afrontar la modernización tecnológica porque los programas están desfasados, los equipos son obsoletos y también las cuestiones relativas al personal y los recursos humanos, sobre todo en materia
de formación especializada las condiciones laborales de los funcionarios y funcionarias que prestan sus servicios, el personal interino y luego otros ejes temáticos como son los relativos a la mediación, el servicio de orientación jurídica, asistencia de oficio, etcétera. Muchas gracias, Pilar. Vamos a ir poco a poco analizando todo ello, pero también nos gustaría, Manuel Quintanar, aludido en esta mesa, representante de la candidatura del Partido Popular, ¿no?, y responsable de la gestión que estamos ahora un poco poniendo sobre la mesa, en vuestra punta, como vuestra candidatura, ¿cuáles son los problemas que veis en la gestión en la Comunidad de Madrid? Bueno, pues sin ninguna duda coincido en que la justicia es un elemento clave del sistema o del buen funcionamiento de nuestro Estado social y democrático de derecho. Y en ese sentido no se deben escatimar en medios, materiales y humanos, puesto que están en juego pues derechos fundamentales y libertades públicas de todos los ciudadanos. Y en ese sentido la candidatura de Cristina Cifuentes va a impulsar y va a destinar muchos más recursos o más recursos para la Administración de Justicia con el fin de agilizar los procedimientos y dignificar la labor tanto de los funcionarios públicos que sirven a la Administración de Justicia y derivadamente a los ciudadanos, como sobre todo a los ciudadanos, que son el justiciable, que son los que en definitiva se benefician o se perjudican por el buen o mal funcionamiento del sistema. En cualquier caso, decir que yo he ejercido la profesión, estoy ejerciendo la profesión, soy abogado, visito los juzgados de Plaza de Castilla, visito las diversas sedes judiciales que hoy tenemos hasta 28 y están dispersas, etcétera, y soy perfectamente consciente de cuáles son los problemas que nos afectan a todos los operadores jurídicos. Muchas gracias. Si os parece, vamos a ir viendo un poco, habéis puesto sobre la mesa cosas muy... Me ha sorprendido que Lorena dijera, por ejemplo, que el 16% de los asuntos de toda España se tratan en Madrid y, sin embargo, solamente hay un 13% de jueces, que si lo llevamos a los funcionarios, como decía el compañero Javier, y si lo trasladamos a los propios recursos, pues la verdad nos desemboca, y en una situación de crisis económica tan profunda, donde tantos derechos están siendo ahora mismo conculcados y se intenta restaurar a través de la justicia, pues yo lo veo bastante sorprendente. No sé si en medios materiales tenéis, ¿qué soluciones os plantea? Porque, por ejemplo, en los juzgados de lo social, de hace un par de años, un juez de lo social se murió fulminantemente en un ascensor y no había ni desfibrilador, en unos juzgados donde las personas están siendo despedidas y por lo tanto están en una situación de muchísima tensión y están afrontando un momento muy delicado. Eso ocurre ahí, pero ocurre en muchas de las sedes de las que estáis hablando. No sé si, Javier, si podéis ir viendo un poco, analizando por estas partes por dónde qué soluciones caben, claro. Porque citas cuestiones de carácter concreto y de carácter general a la vez. Sí. Concreto porque el tema de la salud laboral de los trabajadores y los ciudadanos que acuden a los tribunales, los trabajadores que trabajan diariamente todas sus horas laborales allí y los abogados profesionales, procuradores, etcétera, y sobre todo la ciudadanía en su conjunto, acude también a los centros y juzgados y tribunales. Hombre, yo creo que es un problema concreto porque evidentemente tiene que tener una solución que no se ha puesto ni se ha puesto de manera intencionada, porque está claro que las denuncias que ha habido por parte de los sindicatos de esa Administración de Justicia a los responsables de infraestructuras de la Comunidad de Madrid y a los responsables que en materia de salud laboral han sido constantes y pertinentes. ¿Por qué no se han puesto medios para solucionarlo? Evidentemente ha habido hasta un incendio en el edificio de los juzgados de lo social de la calle Princesa, actual sede de los juzgados de lo social, y parece que como si no pasara nada. Hemos puesto denuncias los trabajadores, porque yo como soy funcionario también soy trabajador, hemos puesto denuncias a los trabajadores de edificios judiciales reiteradamente y no se han hecho nada más que el caso de pasar por encima de las normas legales lo más livianamente posible para no pisotear completamente los derechos, pero sin solucionar los problemas. El ejemplo que has citado tú del desfibrilador, no existe desfibrilador en ningún lugar de la Administración de Justicia de Madrid, no en los juzgados de lo social, en ningún lugar. Los medios de salud laboral y de atención directa a la ciudadanía, a los trabajadores, a los jueces y a los funcionarios en general y profesionales que acuden, tampoco existen medios suficientes para atender si hay alguna anomalía. Esto es en el terreno de la salud laboral. Si ahondamos más en otras cuestiones que has citado, la cuestión es aún más grave, porque es que la Administración de Justicia tiene un retraso absolutamente endémico, como decía al principio, por motivos evidentes. No se ha querido solucionar. Hay suficientes documentos, suficientes modelos alternativos al que existe en la Administración de Justicia de Madrid
para garantizar que eso se solucione. El problema es de voluntad política. Aquí no podemos estar hablando en los debates, yo creo que hay que romper el juego de los debates políticos donde se habla siempre de que las cosas están mal, pero que todo el mundo tiene la misma responsabilidad. No es verdad. Aquí la responsabilidad es siempre de los gobernantes que tienen una actuación determinada ante obstáculos que tienen claramente que solventar. En la Comunidad de Madrid hay problemas muy serios, has citado el desarrollo laboral, hay que citar el problema de los puestos de trabajo. Esto no es un problema de puestos de trabajo solamente desde el punto de vista del empleo público, no solo, también, pero no solo. Esto es un problema de que no se puede resolver un problema, como decía Lorena, muy bien dicho, del porcentaje de asuntos que lleva la Comunidad de Madrid, que yo comparto el dato que da, con un volumen de trabajadores tan pequeño y de jueces, no de jueces solo, Lorena, sino de trabajadores. Porque la Administración de Justicia funciona gracias a los jueces, gracias a los fiscales, gracias a los secretarios judiciales, pero también gracias a un personal de plantilla de la Administración de Justicia que es muy importante. Permíteme que os meta aquí precisamente la idea de la democracia en crisis o no en crisis. A ver, ¿hay interés realmente que la justicia funcione? ¿Sí o no? No sé, Pilar, por ejemplo, o Javier, porque da la impresión de que la voluntad política es la que está un poco... Yo quiero ser bueno y pensar que sí, que se quiere que funcione. ¿Cuál es mi teoría? Que no da el suficiente rédito político como para ahondar y profundizar en una reforma que verdaderamente haga que funcione. No es lo mismo estar hablando, no tiene la misma trascendencia hablar de sanidad o educación, sobre todo de cara al rédito político que la gente puede entender mejor o puede querer más que la sanidad funcione o que la educación funcione. La justicia la gente lo ve como algo más etéreo y no es cierto. Ese es uno de los, como estabas comentando, es uno de los baluartes del Estado de Derecho, sino el mayor baluarte. Mi teoría es que no quiere que funcione, que funcione la justicia, pero no por nada, sino porque no da rédito. Pero, por ejemplo, a ver, las tasas, venga, movemos un poco. Aquí hay bastantes... A ver, vamos a ir por partes. A ver qué... En relación con esto de si interesa o no interesa que funcione la justicia, yo comprendo que el compañero de Ciudadanos diga que quiere ser bueno y creer que sí, que el gobierno del Partido Popular, que es el que lleva gobernándonos los últimos, bueno, en la Comunidad de Madrid más de 20 años y los últimos años del gobierno central también. Claro, si tenemos en cuenta que la cantidad de dinero destinada, por ejemplo, a cubrir la justicia interina en el año 2012 era de 3 millones de euros y pico, y en el año 2014 ha pasado a ser de 1 millón y pico de euros. Que el presupuesto en justicia de la Comunidad de Madrid, que es exiguo, es de 378 millones de euros, que es poquísima cantidad de dinero cuando estamos hablando de uno de los pilares del Estado de Derecho y de la democracia. 378 millones de euros, se ha reducido un 4,5%. Claro, resulta cuanto menos como una broma escuchar ahora al candidato del Partido Popular decir que es que la candidata Cifuentes pretende dotar de muchísimos más medios a la justicia, cuando lo único que ha hecho el gobierno del Partido Popular es recortar desde que asumió las competencias en el año, no recuerdo qué año es, 2003, de justicia. Lo único que ha hecho ha sido recortar progresivamente todas las cantidades sufragadas a justicia. Y luego, por otro lado, tenemos en este momento una situación en la que la ciudadanía está clamando porque se incremente el número de jueces, primero porque se han incrementado el número de procedimientos, por ejemplo, desde el año 2000, los procedimientos en materia civil, mercantil y laboral se han incrementado en un 130%. Y además estamos llenos de casos de corrupción. Y la justicia es impenitentemente lenta. Entonces, hombre, decir que interesa que funcione la justicia cuando se está recortando el presupuesto y hay este clamor ciudadano y no se dota de plazas de jueces, no se dota de plazas de funcionarios, pues me parece... Vamos a ir por alusiones. Está Manuel Bengacer así con el dedo porque quiere tomar la palabra, pero si te parece, le pasamos también a Pilar, que quería tomar la palabra, por ejemplo, para preguntarte también, dentro de los recortes, que también has citado, por ejemplo, la orientación jurídica de mayores y discapacitados también se ha recortado, entre otros, no sé cómo lo veis ahí en el Partido Socialista. Nosotros creemos que a quien le interesa que la justicia funcione es a la ciudadanía que diariamente acude a los tribunales en busca de una solución a sus conflictos. Es por eso que todas las políticas que
que estamos haciendo desde el Partido Socialista están orientadas al servicio público, la concepción de la justicia como un servicio público, pero también como un servicio público universal. Es decir, no únicamente justicia para aquellas personas que puedan pagarlo, sino para todas las personas. Pero claro, esto puede entrar en contradicción con lo que está ocurriendo en la realidad. Si consideramos la justicia como un servicio público y, sin embargo, observamos cómo año tras año los presupuestos en justicia se están recortando, no se están llevando a cabo iniciativas de modernización, porque con la Ley 18/2011 sobre tecnologías de la información y la comunicación, en el plazo de 4 años ya la Administración autonómica tenía que haber abordado las cuestiones relativas a la modernización del expediente electrónico, y esto no se ha hecho. Es que no existe un auténtico interés en que pues se agilice la tramitación de los procedimientos y se ponga solución a este problema endémico que tiene la Administración de Justicia. Muchas gracias, Manuel. Estás aludido en todo. Muy aludido, además. Entonces, no sé. Sí. Bueno, pues decir que se están mezclando un montón de asuntos en los que yo también quiero decir que algunos de ellos son manifiestamente mejorables. He dicho antes que tengo una cierta experiencia en ver pues lo fatigoso que es ser funcionario o los escasos medios de que pueda estar dotada la Administración. Es decir, que algunas de las quejas las comparto, pero se están mezclando cosas. Juan hablaba del rédito político que un tema como la justicia tan importante pueda tener o dejar de tener. No, para nosotros, para Cristina Cifuentes, para esta candidatura, el rédito político en esta materia, igual que en otras como la sanidad, la educación, es lo de menos. Lo demás es tener un compromiso con los ciudadanos verdaderamente serio, verdaderamente asumible y verdaderamente cumplible. En ese sentido, tanto Cristina como el resto de la candidatura estamos insistiendo en que esos compromisos que en el programa van tienen que ser cumplidos. Yo tengo que decir lo siguiente: cuando se habla de más recursos para justicia, venimos de efectivamente unos recortes que no son casuales, que son fruto de una crisis económica, pero también de un desgobierno y de una mala gestión de los anteriores, en particular del gobierno del Partido Socialista. Y eso no se puede negar. Y en este debate en donde estamos siendo muy parciales y estamos abordando una cuestión muy sectorial, pues conviene tenerlo en cuenta. Es decir, la crisis existía. Estos dos últimos ejercicios se va a incrementar el presupuesto en materia de justicia en la comunidad autónoma. Son bastantes más millones de euros, 24 millones de euros, que es un 26% más que en los años precedentes. Y repito, Cristina Cifuentes tiene el compromiso de mejorar esos recursos, racionalizar también el funcionamiento de la Administración. Estoy de acuerdo con Pilar en que efectivamente es necesario digitalizar, que no es de un día para otro, pero efectivamente esa racionalización tiene que darnos los datos reales y realistas, para a partir de ahí efectivamente evaluar qué personal falta, qué plazas hay que cubrir o qué plazas hay que crear. Masificar o crear un mastodonte administrativo sin antes haber racionalizado, sin antes haber incluso cambiado leyes. En ese sentido, el Ministerio de Justicia tiene en marcha varios proyectos de reforma que miran a la descongestión de los procedimientos, que miran hacia la racionalización de los procedimientos. Pero este tema de la justicia, repito, donde se están mezclando la lentitud endémica, ha dicho antes el compañero Juan o no sé si Pilar, pues efectivamente es una lentitud endémica en la que todos estamos de acuerdo en que pues se debe acabar. Pero es que hay reformas en marcha que tienden a agilizar los procedimientos, teniendo en cuenta los medios que se tienen, teniendo en cuenta que este es un tema que se inserta dentro de los muchos que se tienen, que no se abandonan y que efectivamente pues traen también causa en el déficit, por así decirlo, en los recortes, de una gran crisis económica. Sí, bueno, hombre, yo creo que seguir echándole la culpa a la herencia recibida, hay algunos aspectos en los que podría estar de acuerdo. Es verdad que la compañera, un poco, la compañera del Partido Socialista también
Hablaba también ahora de los problemas endémicos de la justicia debido a los recortes del Partido Popular. Es cierto que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid tiene una de las ratios más bajas del número de jueces. Tenemos 10,7 jueces por cada 100.000 habitantes frente a la media de las comunidades autónomas, que es de 11. Tenemos comunidades autónomas, por ejemplo, como Asturias, que tiene hasta 14 jueces por cada 100.000 habitantes. Y esta es una competencia estatal y el Gobierno del Partido Socialista ha estado muchos años en el Gobierno central. Si bien buena parte de la dotación económica en el presupuesto de justicia depende de la comunidad autónoma, y hace más de 20 años que el Partido Popular se ocupa de resolver los problemas de la ciudadanía a ladrillazo limpio. Es decir, que el problema de la justicia tiene problemas graves por la lentitud, por la falta de dotación de medios humanos y materiales. ¿Qué hace el Gobierno del Partido Popular? Nos construye la ciudad de la justicia, que nos ha costado un desembolso inicial de 200 millones de euros para después dejarla abandonada a su suerte y sin dar ninguna explicación, además, de por qué lleva tantos años paralizada, como si eso resolviera en alguna medida el problema de la justicia. ¿Y qué es lo que hace? Echarle a la culpa a la ciudadanía del exceso de litigiosidad, castigándonos con una ley de tasas que ha impedido que miles de ciudadanos accedan a la justicia, y además ha eliminado todos los sistemas que existían en la Comunidad de Madrid para evitar o reducir la litigiosidad, como por ejemplo los servicios de orientación jurídica, que reducían en enormísima medida el número de designaciones del turno de oficio, o ha cerrado montones de centros de mediación familiar que también reducían enormemente la litigiosidad en materia de jurisdicción de familia. Desde luego algo pasa en Madrid cuando tenemos a los abogados de oficio, están todo el día de huelga, o están haciendo huelgas porque no se les paga, porque se les ha reducido el sueldo, porque teóricamente son los abogados de las personas con más necesidades. Pero bueno, habías tomado la palabra, a ver si... Yo pido la palabra porque es que estoy absolutamente asustado de que se pueda todavía explicar las cosas desde el punto de vista de que el movimiento que ha hecho el Partido Popular en estos últimos 8, 10, 12, 14 años, como bien se apuntaba antes, ha sido hacia adelante. Yo creo que ha sido hacia atrás y de manera absolutamente consciente. Sí, el problema no son errores que se cometen que se pueden discutir. Son errores intencionados y además de falta desde mi punto de vista, de falta de explicación a la ciudadanía en primer lugar, y sobre todo de una impunidad insoportable. ¿En qué han sido impunes el Gobierno del Partido Popular en su gestión? Lo que citaba Lorena. No se puede tolerar que en un país que se habla de crisis económica apabullante, que esto es tremendo y para lo que se actúa por parte del Gobierno central y por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid en la misma dirección, realizando recortes brutales a la ciudadanía y realizando recortes también a la Administración de Justicia, que han dejado esta Administración de Justicia absolutamente huérfana de medios. No es un problema de que los medios sean escasos, sería una cuestión menor. El problema es que los medios son claramente insuficientes para abordar las tareas impresionantes que tiene la ciudadanía en relación con la Administración de Justicia. Pero, citando el ejemplo que digo de la Ciudad de la Justicia, ¿cómo se puede tolerar que en un país democrático, en un Estado social y de derecho, haya un Gobierno de la Comunidad de Madrid que se permita el lujo de tirar 200 millones a la basura y nadie haya tenido que responder, ni el Gobierno de Esperanza Aguirre ni el Gobierno de Ignacio González? ¿Cómo se puede soportar que un Gobierno de la Comunidad de Madrid, que dice que estamos en una situación de salida de la crisis, siga haciendo lo que hace con la Administración de Justicia? Como ejemplo, que es el debate de hoy, habría mucho más que hablar de otros aspectos de las consecuencias del Gobierno del Partido Popular en cuanto a la retirada de medios que ha dejado juzgados y tribunales en muchísimos casos. Estos son datos absolutamente objetivos que son irrefutables. Con el 30% de la plantilla existente sobre la plantilla dotada teóricamente, presupuestariamente en la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid, ¿cómo se puede soportar? ¿Cómo puede funcionar un juzgado con el 30% menos de la plantilla cuando tiene que atender asuntos que se dilatan años, un año, 2 años, por culpa no ni de los jueces ni de los funcionarios, sino por culpa de los medios que dota? Y cuando se le pregunta, al presidente de la comunidad públicamente esto, al actual presidente de la comunidad, Ignacio González, no sabe responder y solo dice cosas que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está mejorando la Administración de Justicia. ¿En qué la está mejorando? Me gustaría saber en qué. Son muchas cosas, pero a ver, vamos a ver. Por ejemplo, eso que has citado, la Ciudad de la Justicia, ¿no? En todas las comunidades autónomas hay una Ciudad de la Justicia donde están todos los juzgados. Aquí está todo disgregado. Y se puso una primera piedra que se cavó en Gürtel, y ahora hace un mes ha salido a licitación por parte del Gobierno autónomo. Si el PSOE, por ejemplo, llega a gobernar, ¿qué vais a hacer con eso? Porque se ha hecho una convocatoria y no sé, o si Podemos, ¿qué solución se os plantea a todos? ¿Pararla? A ver, vamos por partes.
Evidentemente es necesario unificar las sedes judiciales porque, no solo tenemos que hablar de las sedes judiciales en Madrid ciudad, Madrid capital, también hay otras sedes judiciales y no debemos olvidarlas porque hay lugares como Torrejón, que tiene 4 sedes judiciales dispersas, que crea disfunciones, el Escorial con 3 sedes, etcétera. Pero bueno, centrándonos en el asunto de la Ciudad de la Justicia, es verdad que hay que concentrar sedes judiciales porque eso crea disfunciones, falta de comunicación entre los juzgados. No es normal que estemos todavía con el papel, un funcionario tiene que coger los expedientes, meterse en un taxi, llevárselos a la Fiscalía, que está en otro edificio. Hay que superar este concepto necesariamente. Entonces, nosotros defendemos la idea de la eficiencia, pero también de la eficacia y también de cómo se aplica ese gasto y cómo se implanta. Creemos que ha habido un despilfarro porque los costes, y en esto también coincidimos con nuestro compañero de Izquierda Unida, los costes del campus de la Ciudad de la Justicia ahora van a ascender a 1.170 millones de euros, porque vamos a tener que pagar un canon de unos 40 y pico millones de euros anuales en un periodo de 30 años. Es decir, que hasta el 2045, si sale para adelante el proyecto de la Ciudad de la Justicia, todavía vamos a estar comprometidos con esa contratación que se ha hecho a última hora, se ha reiniciado a última hora, y nos comprometería en el caso de que tuviéramos el privilegio de que la ciudadanía nos eligiera para gobernar en la Comunidad de Madrid. Bueno, entonces vosotros lo pararíais, a ver, los partidos que pueden tener las llaves de... ¿qué haríais? Como estabas comentando, es necesaria una ciudad de la justicia. Lo que no es necesario y lo que no entendemos es que a falta de un mes para unas nuevas elecciones, de golpe y porrazo, un proyecto que lleva intentando materializarse desde 2007, que es cuando hubo la primera paralización, que es cuando se construyó el edificio del Instituto Legal de Medicina, de golpe y porrazo, antes de que se convoquen las nuevas elecciones, a un mes, se licite y se haga deprisa y corriendo, con un presupuesto que creo que son 480 y pico millones, pero que se le tienen que unir los 200 que ha costado ese edificio de Instituto Legal de Medicina, más los 45 millones. Creo que son 26 años, porque los 4 primeros años creo que hay una carencia. Pero vamos, independientemente, es mucho dinero, y que normalmente esos presupuestos, no hay que ser ingenuos, en que se encarecen y se hacen modificaciones sobre las obras que se han adjudicado. Es necesario, pero no con este dispendio. Independientemente de que además, con este proyecto de esta magnitud y esta envergadura, tiene deficiencias, tal y como ha manifestado el ICAM, pues que no tiene espacios propios para la mediación o para la violencia de género, la violencia de género, y que, por lo que estuve el otro día con un sindicato, espacios muy reducidos para las salas y espacios muy amplios, a lo mejor es una forma muy exagerada de hablar, pero para zonas como cafeterías, guarderías, entonces es manifiestamente mejorable. Bueno, yo creo que tendría que contestar a cada una de las cuestiones si fuese realmente un debate en el que yo estuviese aludido, pero voy al proyecto de la Ciudad de la Justicia única y exclusivamente, porque se mezclan cosas. Yo creo que no se puede afirmar que se han tirado 200 millones a la basura. Tampoco se puede afirmar que eso sea un proyecto megalómano, etcétera, sino que creo que es un proyecto acertado, que habrá que gestionar, que habrá que ver, que habrá que estudiar efectivamente, y que es necesario. Es necesario porque la propia Pilar ha reconocido que es muy disfuncional tener 30 y tantas sedes judiciales en Madrid. Hay que dotar infraestructuras, y esas infraestructuras pasan por líneas de autobús, metro, enlaces, etcétera. Y esto hay que llevarlo adelante sin coger aisladamente cifras que no sé de dónde se sacan y que efectivamente hacen que la cosa sea un proyecto estancado, ¿no? Yo creo que hay que hacerlo viable para dignificar, como había dicho, el sistema de administración de justicia general, el madrileño. Tenemos que tener en cuenta que es el de mayor litigiosidad de España, que además el madrileño tiene
la población más importante de España, o sea, que no es comparable con otras magnitudes en otras comunidades autónomas, y que creo que es un proyecto que hay que hacer viable y en este sentido tendrá que avanzarse. Lorena, ¿estás deseando? Sí, bueno, que claro, decía Pilar, claro que debe ser incómodo que los funcionarios tengan que andar a veces moviéndose en taxi, trasladando expedientes, ¿no? Pero yo me pregunto si la construcción de la ciudad de la justicia, ¿en qué va a resolver los gravísimos problemas que tiene la justicia y que afectan a derechos fundamentales? O sea, es que esto es muy parecido a cuando tenemos el mejor sistema sanitario del mundo y lo que pasa es que no llega para todos, porque ya somos muchos en Madrid. ¿Y cómo lo resuelve el Partido Popular? Construyendo 8 nuevos hospitales que nos han costado 3.500 millones de euros y que no han dejado ni una cama más a los ciudadanos madrileños. Pues con esto pasa lo mismo. O sea, cuando estamos hablando de que las Naciones Unidas nos llama la atención porque cobramos los abogados de oficio una cantidad tan miserable, ya era miserable en el año 2011 y se nos recortó un 20% de las minutas. Estamos hablando de que se han suprimido todos los servicios de orientación jurídica. Estamos hablando de que no se dotan plazas de jueces, de que no se cubren las vacantes de los funcionarios que están enfermos, que en el año 2013, y los datos son del informe del TSJ de Madrid, el último de 2013 es donde están todos estos datos. En este informe dice que en el año 2013 se hizo un monitoreo de todos los juzgados de Madrid de lo penal, había 57 puestos de funcionarios de baja por enfermedad que no se habían cubierto. Estamos hablando de que la mayoría de los juzgados tienen los sistemas informáticos obsoletos, de que no tienen sistemas de videoconferencia, de que la banda ancha es tan pequeña que se cae en la red continuamente, de que no se ha instalado el sistema GPRO en los diversos juzgados. Es decir, hay tal cantidad de problemas que son los que hacen que la justicia sea muy lenta, que esto afecte directamente al derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva, de que no hay equipos psicosociales, que la gente tiene que esperar hasta 2 años en pueblos para poder divorciarse, que se han cerrado los puntos de encuentro. Es decir, o sea, hay tal cantidad de graves problemas y hablar de que vamos a construir una ciudad de la justicia preciosa con no sé cuántas cafeterías, jardines y guarderías, ¿en qué va a resolver eso los problemas de los madrileños y las madrileñas en el acceso a un servicio público fundamental? Puede ser más cómodo, puede ser más bonito, puede ser más agradable, pero en las sociedades hay prioridades y lo primero es atender estos problemas graves que afectan a derechos fundamentales. Bueno, nosotros también pensamos que lo que ha ocurrido con la ciudad de la justicia es que no ha habido prioridades en la política decisoria, porque era mucho más importante, dado que había varias normativa orgánica, que bueno, el proyecto que regula los tribunales de instancia, también la nueva oficina judicial, había normativa orgánica que iba a configurar de una manera diferente las nuevas sedes judiciales, porque las sedes judiciales, tal y como las tenemos hoy en día configuradas, están obsoletas y hay que superar ese concepto. Entonces, para abordar una ciudad de la justicia con criterios de racionalidad, se tenía que haber tenido en cuenta la opinión de todos los sectores, de todos los operadores jurídicos, tenía que haber habido un consenso, es lo que nosotros pensamos, para que una vez que se abordara la construcción se hiciera con criterios de eficiencia, porque si ahora nosotros hacemos una ciudad de la justicia, pero dentro de 2 años vamos a tener que abordar unas oficinas judiciales y vamos a tener que tirar todo por dentro porque eso afecta a la configuración estructural del edificio, y lo mismo ocurre con los tribunales de instancia en el caso de que se lleguen a crear, o lo mismo ocurriría si sale para adelante el Código Procesal Penal y finalmente serán los fiscales quienes instruyan, de manera que los juzgados de instrucción quedarían como juzgados de garantías, se prevé que entonces serían muchos menos juzgados. Todo esto afectaría a la estructura del edificio y eso no se ha tenido tampoco en cuenta en el proyecto. Todo ese cambio legislativo que va a afectar a la configuración de las estructuras físicas judiciales. Y no hablemos de los equipos informáticos. Como me habéis pillado todos la palabra, si no te importa voy ordenando. Sí. Bueno. Yo querría intervenir en el sentido siguiente, que estoy de acuerdo en lo que ha dicho Pilar, es decir, que la normativa legislativa de ámbito estatal, la ley orgánica, la nueva ley o el proyecto de ley orgánica del Poder Judicial, el proyecto
de reforma de la ley de enjuiciamiento civil y la ley de enjuiciamiento criminal o sus posibles reformas afectan a las estructuras, desde luego que hay que hacer las cosas con el máximo consenso, desde luego que estamos de acuerdo, y con criterios de eficacia y racionalidad. Y también estoy de acuerdo que naturalmente las infraestructuras y las condiciones y la dignidad de los funcionarios y en general de los que van a recibir los servicios de un servicio público como es la Administración de Justicia debe ser de la máxima calidad y máximamente digno. En eso estamos todos de acuerdo. El problema es cómo hacerlo y cómo hacerlo eficaz y con qué presupuestos, y eso es de lo que estamos hablando. Yo quería decir lo siguiente: en el programa de Cristina Cifuentes nosotros nos hemos acercado al máximo número de colectivos posibles que son operadores jurídicos, y tenemos un compromiso clarísimo con los abogados de oficio y con los colegios de abogados. Es decir, que no haya atrasos en los pagos del turno de oficio, en la reimplantación del servicio de orientación jurídica y, sobre todo, fundamentalmente, en actualizar los baremos. Ese es el compromiso. Bueno, no sé si me dejáis simplemente. Que es que no es absolutamente un tema menor lo que estoy diciendo. Es decir, que los medios pueden ser los que sean, hay que racionalizarlos, y que efectivamente el país en el que dibujáis, yo lo comparto. Me gustaría que la Administración de Justicia no fuese la cenicienta en los servicios públicos, pero que desgraciadamente el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha invertido más, vamos a recibir más presupuesto, se han invertido en 12 años 3.000 millones de euros, y en definitiva no podemos tampoco decir que es absolutamente un desastre, o que sencillamente el hecho de que se tenga que cubrir una baja por interinidad, eso va a perjudicar a los derechos fundamentales y libertades públicas, como Lorena muy creo, te lo digo con todo el cariño, muy exageradamente dices. Yo vivo todos los días dentro de los servicios que presta la Administración de Justicia como abogado, y repito, yo no me he encontrado con una denegación de la tutela judicial efectiva por una baja. Nunca. Nunca. Probablemente tú no trabajas en el turno de oficio y no defiendes a las personas que están excluidas de la sociedad. Vamos a ver, Juan Trinidad está deseando hablar. A excluidos también y a personas. Yo soy penalista, que te quiero decir que defiendo a todo tipo de personas, las excluidas, las no excluidas y de todos los colores. Sí, pero cuando la gente tiene un abogado que cobra 120 euros por un procedimiento que le dura 2 años, probablemente se produce una situación bastante diferente con respecto a quienes pueden financiarse los abogados más caros del Estado. Eso produce una situación. No, eso no es demagogia, perdona. Demagogia es decir que Cristina Cifuentes en su programa se va a tomar muy en serio los problemas de los abogados de oficio a partir de dentro de 15 días, cuando hace desde 2008 que la Comunidad de Madrid del Partido Popular se retrasa sistemáticamente en el pago es la candidata del Partido Popular. O sea, Cristina Cifuentes es una persona que lleva 30 años trabajando para el Partido Popular en las instituciones de Madrid, y que es una nueva cara en un proyecto ya muy viejo, que se ha demostrado agotado e ineficaz, y que desde el año 2008 viene retrasándose sistemáticamente en el pago. Si me perdonáis, me gustaría ordenar una cosa. Simplemente, o sea, que Cristina Cifuentes no tiene derecho a proponerse como candidata con su propio proyecto. Sí. Cristina Cifuentes tiene derecho a decir lo que quiera en su programa electoral. Otra cosa es lo que la ciudadanía se vaya a creer, porque claro, es que conviene que la gente conozca cuál es la realidad de la política que ha hecho el Partido Popular desde el año 2008. Se retrasa en el pago, y desde el año 2011 ha recortado el 20% del presupuesto dedicado al turno de oficio. Entonces, claro, decir que Cristina Cifuentes se va a tomar muy en serio en esto me parece una tomadura de pelo. Yo no te quiero tomar el pelo. Pero vamos a una cosa en la que sí que estaremos de acuerdo, es decir, que máxima transparencia. Eso es el compromiso de Cristina Cifuentes con un código ético para los que van en su candidatura, es máximo. Máxima transparencia, tolerancia cero en materia de corrupción y luz y taquígrafos en cualquier cosa. Por si me vais a preguntar, adelanto cualquier tema. Es decir, la persona que pueda estar inmersa en un caso de corrupción, absolutamente fuera. Pero vamos a ver, Manuel, vamos a poner aquí, yo voy aquí como moderadora y como periodista de tribunales. La Comunidad de Madrid adeuda a los abogados de oficio 5 millones de euros. Leer 500 folios y defender a una persona, hoy mismo un abogado de oficio cobra 250 euros. Por la jurisdicción social son 180 euros. Y otra cosa,
tenemos los dos últimos consejeros de Justicia están involucrados en asuntos de corrupción, siento decirlo. Sí, pero el señor Granados es un inquilino pero de forma provisional, Julia, en una cárcel que él mismo inauguró. Julia, te he dicho... Entonces, te he dicho aquí hay un problema. No, pero te he dicho y quiero responderte... a rodar porque quiero creo responderte que... con la máxima claridad y sobre todo ahora mismo, que los casos de corrupción que siguen su curso como prueba más fehaciente de que la Administración de Justicia funciona, pues esos están sub iudice en el sentido de que están en instrucción y no vamos a hablar de ellos. Pero también te digo una cosa, repito, tolerancia cero con la gente que es corrupta. Y en ese sentido, Cristina lo ha dicho, me avergüenzo de algunos compañeros míos, me avergüenzo. Y hay que avergonzarse, pero desgraciadamente casos de corrupción los hay en el Partido Popular como los ha habido en otros partidos. Y en cualquier caso, repito, el compromiso es que eso no se vuelva a repetir. Eso no se puede volver a repetir. Bueno, yo esto os lo lanzaba un poco para dinamizar el debate, pero Juan Trinidad, a ver... Yo creo que ha pasado ya un poco. No, pero bueno, tendrás algo que sí. Mira, yo en relación, yo vuelvo un poco a la Ciudad de la Justicia, pero en relación a un tema que nos preocupa un poco en Ciudadanos y que te pregunto a ti directamente, ya que estás aquí, a ver si nos lo puedes resolver de primera mano. Se habla de cierta privatización a la hora de hacer esta Ciudad de la Justicia de ciertos servicios auxiliares, tipo, seguridad, cafetería, limpieza, que entraría, dentro de, no es lo deseable, pero tampoco es algo que sea realmente importante, pero sí que nos preocupa a la hora de ciertos funcionarios que se encargaban de dar información, se quiere externalizar con gente de empresas privadas o incluso la gestión de los archivos también con gente de empresas privadas. Nos parece que algo que es muy sensible, déjame acabar un segundo, y eso por un lado. Luego estás hablando de que esta Ciudad de la Justicia se ha hecho escuchando a todo el mundo, efectivamente se habrá escuchado a todo el mundo, pero no se ha hecho caso a todo el mundo. Efectivamente el ICAM, que representa a todos los abogados de aquí en Madrid, ha rechazado de plano esta Ciudad de la Justicia. Entonces, si un órgano tan mayoritario como es el ICAM, que nos representa a todos los abogados, lo rechaza, pues evidentemente algún problema habrá. Y en cuanto a los interinos que has mencionado de refilón a la hora de sustituir a bajas, hay un problema también que es Vox Populi, la formación de estos interinos. No tienen una formación suficiente y además su número es un 26% cuando lo recomendable es un 8%. Sería recomendable que tuvieran una mejor formación y, si es posible, por jurisdicción. Perdona. Ya. Esto ya termino. No, si no me refería a ti, me refería a que podamos intervenir. Es que esta cuestión, vamos a ver, es que yo creo que la cuestión central del debate al final, con las intervenciones que se han ido haciendo en preguntas y contestaciones del compañero del representante del Partido Popular, es no decir lo que se compromete en papel de un programa electoral, está relacionado con la Ciudad de la Justicia, está relacionado con el tema de los medios, está relacionado con todo lo que hemos hablado. Habría que preguntar al gobierno del Partido Popular actual y al gobierno entrante, a quien vaya a entrar en el gobierno, a que el partido vaya a entrar en el gobierno, si todas las cuestiones que dilucidamos y que hablamos aquí, que son problemas serios de la Administración de Justicia, ¿quién las va a garantizar? ¿El que va a gobernar va a garantizar? Preguntemos, yo pregunto, ¿el que va a gobernar va a garantizar que la Ciudad de la Justicia se consensúe? ¿Lo va a garantizar o va a seguir adelante, cueste lo que cueste, contra quien cueste y pase lo que pase, gastando lo que se gaste porque gobierna y puede hacerlo? ¿Va a hacerlo así? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿el que va a gobernar se va a comprometer a cumplir todos los acuerdos firmados con los trabajadores por un lado, con los abogados de oficio, con todo el mundo? ¿Se va a comprometer a cumplirlo si gobierna nuevamente el Partido Popular o gobierna otro partido? ¿Se va a comprometer? Porque si no, si lo dice que se va a comprometer al día siguiente del resultado electoral, si ganará el Partido Popular otra vez, yo le voy a decir que se comprometió. El problema es que hay que hacer preguntas concretas y respuestas concretas. No, espérate que me perdones, Julia. No era interrumpir, era decir, yo estoy de acuerdo con Lorena. La Ciudad de la Justicia hay que pararla por un motivo evidente. No se ha consensuado. Y lo que no se consensúa no tiene solución posible. Primero, porque desde mi punto de vista, es un despilfarro económico para los medios que necesita la Administración de Justicia para resolver. Y en segundo lugar, porque no está
no está en ninguna encuesta ciudadana, está entre los problemas que la gente detecta de la Administración de Justicia. ¿Habéis oído a alguien decir que el problema prioritario de la Administración de Justicia es que hay que crear una ciudad de la justicia con determinados... Una cosa distinta es mejorar las infraestructuras de los juzgados y tribunales que están mal dotados, que tienen problemas muy serios, porque los edificios judiciales en general están muy mal dotados. No funcionan ni siquiera en un tema importante, pero secundario para el funcionamiento, ni los ascensores. Pero yo pregunto, todas esas cosas, lo que quiero decir, el Partido Popular que gobierna ahora no se ha comprometido nunca, cuando ha gobernado, en respetar los acuerdos. Ningún acuerdo. ¿Va a cumplir los acuerdos futuros o no? Porque, claro, y luego, ¿se va a comprometer a consensuar las medidas? ¿O las medidas se siguen imponiendo en función de intereses partidistas? Porque yo cito 3 casos que no han salido aquí y estamos a 5 minutos probablemente del final, que no se han hablado. ¿Qué pasó con las tasas judiciales? ¿Qué ha pasado con la privatización del registro civil? Gobierno del Partido Popular central y autonómico que ha apoyado estas medidas. ¿Qué ha pasado con la ley orgánica del Poder Judicial de Gallardón, que se tuvo que tirar abajo por la presión social porque se pretendía cargar el Partido Popular, y no Gallardón solo, el Gobierno en su conjunto que aprobó el anteproyecto, se pretendía cargar todos los partidos judiciales de España, de los pueblos? Quería dejar la estructura judicial dotada únicamente en las cabeceras de provincia. ¿Pero a qué loco, con todos mis respetos a la palabra loco, se le ocurre esa brillante idea de cargarse toda la Administración de Justicia como está dotada, los centros cercanos a la ciudadanía, como ahora ocurre con los juzgados que asisten al registro civil a la ciudadanía, que son 8.122 oficinas, y se le había ocurrido al Gobierno de Mariano Rajoy, apoyado por el Gobierno del Partido Popular en Madrid, a dejarlo en 120 oficinas con los registradores mercantiles? ¿A qué loco se le ocurre eso? Javier, vamos a poner un poco de orden. No, son preguntas concretas, son preguntas porque se está acabando el tiempo. Y precisamente porque, es que quiero racionalizar. Lo que cuentas, Javier, nos sirve de paso para... porque muchas veces el gran problema que hay es que siempre exponemos los problemas, pero no las soluciones. Por lo tanto, esto que es un programa nos puede servir como un contrato social que vais a adoptar delante de todos los que nos están oyendo y a ver a qué os comprometéis de todos estos problemas expuestos sobre la mesa. Pues si quieres, tú que has pedido la palabra primero, Manuel, adelante. Javier, no estoy de acuerdo en algunas de las cosas que has dicho, pero en otras sí que te quiero responder muy claramente. O sea, no puedo estar de acuerdo en la descripción que haces del proyecto de ley orgánica de la ley orgánica del Poder Judicial, ni tampoco en la privatización del registro civil, pero sí que te quiero contestar a 2 cosas que tú has planteado y que además antes pues hemos tenido la oportunidad de conversar. ¿Va a cumplir los acuerdos, Cristina Cifuentes, va a cumplir los acuerdos que se consensúen o con los que efectivamente se comprometa con los agentes sociales? Que han cumplido Aguirre y González. O sea, la señora Esperanza Aguirre, que tanto habla en su campaña electoral, no sé el debate, no, si va a cumplir los acuerdos que ha firmado Esperanza Aguirre y Ignacio González, que son los responsables del Partido Popular en el Gobierno de la Comunidad de Madrid en los últimos 10 años. Es que ha firmado acuerdos que no ha cumplido ni uno. Ni la señora Aguirre, que habla tanto de cumplir cosas que yo no la he visto cumplir ni un solo acuerdo en la Administración de Justicia. Esa señora, que es presunta alcaldesa de la Ciudad de Madrid, es que es importante porque ha gobernado la Comunidad de Madrid. Ya ha gobernado, ya ha discutido con los funcionarios de la Administración de Justicia acuerdos, los ha firmado. ¿Qué me dices? ¿Va a cumplir los futuros? No, te digo también, y los que están firmados, ¿los va a cumplir? Perdona, que no te lo digo por ti, lo digo para que se me responda. Javier, vamos a ir... No, perdóname. Pero te quiero precisar... Te pido disculpas. No, hombre, no pasa nada. Lo que quiero decir es que Cristina Cifuentes, a lo que se comprometa en su programa electoral, y eso lo ha dicho, lo va a cumplir, y si no, dimite. Es decir, si al final no lo cumple, dimitirá. Por tanto, ese es el compromiso, el suyo, su compromiso y su proyecto. Y en eso la seriedad máxima. Yo te digo más, que si nos sentamos en una mesa y llegamos a un acuerdo de futuro, en el caso de que la candidatura llegue al gobierno, ese acuerdo se cumplirá. Porque si no, sería una estafa, sería un engaño. Y eso es a lo que no va a llegar ni Cristina ni ninguno de los miembros de la candidatura, que repito, que tienen un compromiso ético por fuera del legal, un compromiso de transparencia, un compromiso ético que va mucho más allá y que es nuestro compromiso contra la corrupción o contra cualquier tipo de irregularidad que no tenga ni siquiera que ver con el Código Penal. Muy bien, pues dentro de este último minuto, digamos, de cierre, ¿nos podéis decir un poco vuestro contrato social? Digamos, de conclusiones empezamos por ti, por Ciudadanos, a ver. Es sencillo lo que hemos estado hablando aquí.
dotar pues un aumento del presupuesto destinado a justicia, que eso lo que va a conllevar es o lo que queremos hacer es que se revierta en cubrir vacantes, en dotar materialmente a la justicia de una forma en que el trabajo pueda ser digno y no tener que, como hemos estado hablando antes, que es que no hay dinero ni para grapas. Son casos muy extremos, pero es así. Dignificar el turno de oficio, que se cumplan los pagos periódicos a los abogados de oficio y que incluso cobren unos honorarios acordes a su función, no como ahora, que desgraciadamente sus honorarios pues son bastante bajos. Y hasta que se haga la ciudad de la justicia, si no se hace la ciudad de la justicia, independientemente, porque es un proyecto que empezaría en 2019, invertir en mejoras y en reformas de los inmuebles donde están las sedes judiciales, básicamente. Te doy la palabra a Pilar también, porque este flanco ha estado como más esto, y ahora pasamos a último nosotros y nosotras desde el Partido Socialista nos comprometemos a gobernar en justicia. Nosotros nos comprometemos a asumir las competencias que tiene la Comunidad de Madrid transferidas en materia de justicia y a asumirlas con toda la responsabilidad, y no solo con toda la responsabilidad, también con todo el conocimiento. Contamos con un equipo magnífico de personas que conocen la institución desde dentro, y esto nos facilita enormemente el diálogo entre todos los operadores jurídicos. Pensamos que quizás sería necesario impulsar un gran pacto regional a nivel de Comunidad de Madrid. Si fuera a nivel estatal sería todavía mucho mejor, porque no obstante las comunidades autónomas están representadas en el CTAG a efectos de poder comunicarnos entre todas nosotras sobre los medios tecnológicos para evitar que se produzcan supuestos como que desconocemos que un juzgado fuera de nuestra comunidad está requisitoriado, un imputado está requisitoriado por un juzgado, viene a nuestro juzgado y desconocemos esa circunstancia que ocasiona una malísima y pésima imagen de la Administración de Justicia. También en materia de personal y recursos humanos creemos que es necesario abordar las cuestiones de conciliación. Los derechos de conciliación son derechos de primer nivel, son derechos de base constitucional, incluso que pueden afectar a los derechos fundamentales, dado que están inmersos el principio de igualdad y protección a la familia. Elaborar un plan de igualdad, si fuera posible y necesario, dentro de los funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia, examinar la situación de las plazas vacantes y la nueva oferta pública de empleo, abordar las cuestiones del personal interino, que son muy importantes y graves, formación especializada, plan integral contra la violencia, incidir muchísimo en la violencia de género. Hoy hemos tenido la desgraciada noticia de que otra mujer ha sido asesinada en Galicia, y también dignificar, por supuesto, el turno de oficio, reimplantar los servicios de orientación jurídica y devolver los 5 millones que se deben a los abogados del turno de oficio, y revisar, por supuesto, los baremos, como se ha dicho ya en esta mesa. La palabra también para los abogados de oficio. Vamos a dejar paso aquí al Partido Popular, si te parece, también un último compromiso. El compromiso del Partido Popular fundamentalmente es un compromiso ético, un compromiso especial subrayado de la Administración de Justicia, efectivamente dignificar el turno de oficio. Nos hemos comprometido ya en el Colegio de Abogados con la decana, efectivamente actualizar los baremos del turno de oficio, reimplantar el servicio de orientación jurídica, dotar plazas, examinar las situaciones de los interinos, también, por supuesto, preocuparnos muy especialmente de las víctimas, y en ese sentido en el programa, el último de los puntos, pero no por ello, no por ser el último, deja de ser uno de los más importantes para nosotros, especial atención a las víctimas más vulnerables, y por supuesto a las de violencia de género. Y por último, efectivamente, dotar más recursos a esa Administración de Justicia, que con más recursos y con más atención a los medios humanos y medios, la digitalización, medios tecnológicos y medios materiales, sea una justicia más justa. El compromiso de Podemos, Lorena, ¿cuál va a ser? Bueno, lo que pasa es que, como no he tenido antes ocasión, quiero empezar diciendo que corrupción no es solo robar.
Corrupción es también poner las instituciones al servicio de una minoría privilegiada, al servicio de los amiguetes y ponerlas de espaldas a la mayoría social. Y en este sentido, pues el Partido Popular nos vende ahora la imagen de una cara renovada, que en realidad es una persona que lleva, como digo, 30 años trabajando en instituciones madrileñas del Partido Popular y que se pone al frente de un proyecto político que está agotado y que se ha demostrado sobradamente ineficaz. En este sentido, contra este proyecto, como digo, agotado e ineficaz, Podemos plantea una serie de medidas sencillas y de absoluto sentido común. Dignificación de la situación de los abogados del turno de oficio por una cuestión de justicia con los trabajadores del turno de oficio y de devolver un acceso digno a la ciudadanía a la justicia. Además, para reducir la litigiosidad queremos apostar por los mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos y dotación a la justicia de medios humanos, materiales y tecnológicos. Y queremos, por último, para terminar con este trasvase inaceptable de intereses entre el poder político y judicial, fomentar la participación de la ciudadanía en la justicia a través de una serie de propuestas bien interesantes que están en nuestro programa, pero creo que ya no tengo tiempo de exponer. Bueno, si tenéis a bien, si nos facilitáis vuestros programas, sí, nosotros lo colgamos junto con este debate, ¿eh? Vale, aquí, vale, gracias. Javier, a ver, vuestra... Vamos a ver, yo empezaría con una de las palabras que utilizaba el compañero portavoz del Partido Popular, que yo me preocupa seriamente, y eso demuestra que algunas de las cosas que hemos dicho tenemos razón. Sería una estafa el incumplimiento de los acuerdos, ha dicho el compañero. Pues entonces hay estafadores en el gobierno del Partido Popular actualmente. El gobierno del Partido Popular de Madrid, de la Comunidad de Madrid, ha cumplido sistemáticamente los acuerdos. Y yo lo comparto, yo comparto la frase del compañero. El problema es que gran parte del Partido Popular de la Comunidad de Madrid ha incumplido los acuerdos y, por tanto, son unos estafadores. No lo digo yo, lo dice el propio Partido Popular. Entonces, por tanto, que no se me acuse de palabras huecas, duras. Yo si Izquierda Unida gobernara, yo tengo muy claro qué debería hacer. Debería hacer... Primero, cumplir todos los acuerdos, los pasados y los presentes y los futuros, porque los acuerdos están para cumplirlos. Segundo, consensuar todas las medidas y sobre todo las medidas que afectan a la ciudadanía, a los derechos de la ciudadanía. Por supuesto, comparto lo que se ha dicho aquí por parte de Lorena, cumpliría todos los acuerdos también con los abogados de oficio, que me parece intolerable e inaceptable lo que está pasando. Es insoportable que los abogados de oficio cobren lo que cobren y además no se les pague. Esto ya es una cosa que es escandalosa en un Estado democrático. Reformaría las cosas necesarias urgentes de los edificios, pero no me metería en un gasto que no haya sido consensuado previamente de la Ciudad de la Justicia. Hay muchos edificios que están mal. Garantizaría, por tanto, las ofertas públicas de empleo anual, que es lo único que garantiza, de jueces, fiscales, funcionarios de la Administración de Justicia, que es lo único que garantiza realmente que el 32%, el dato que habéis dado no es cierto, el empleo temporal alcanza en la Administración de Justicia el 32%, es mayor aún que el que se ha dicho aquí, por tanto es escandaloso, 32% de empleo interino. Habría que actuar radicalmente con la oferta de empleo público para garantizar la estabilidad en el empleo y empleo con derechos, que es lo que se debe decir siempre. Los trabajadores tienen que tener empleo con derechos y no solo los trabajadores, sino también toda la ciudadanía. Evidentemente, todo esto en el contexto claro de que lo que buscamos es garantizar los derechos de los trabajadores, de los ciudadanos y en su acceso en igualdad de condiciones, totalmente en contra de una justicia que solo sirve para los ricos y para los poderosos. Y termino diciendo, me gustaría saber qué va a hacer el Partido Popular con las cuestiones que no ha solucionado de fondo en la Administración de Justicia, que se ha hablado de pasada aquí, porque evidentemente es un debate sobre la Comunidad de Madrid, sobre las reformas de la ley del registro civil, entre otras cuestiones gravísimas que están sobre nuestras cabezas y que pueden atacar nuevamente a la ciudadanía si esto se privatiza. Muchísimas gracias a todos por este debate tan intenso. Gracias por haber asistido. Os tomamos la palabra, esto queda grabado. Y también, pues eso, decía Jeremy Bentham que el poderoso siempre tiene herramientas para defenderse. Sin embargo, la persona más débil o el común de los mortales solamente le queda como último baluarte la ley y la justicia. Así que en vuestras manos va a quedar la Comunidad de Madrid y bueno, pues a ver si estos programas que nos vais a facilitar y estos compromisos pues llevan adelante y conseguimos un nuevo tiempo para todos. Muchísimas gracias por venir. Gracias.